Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de salud digital, en nuestros compromisos que tenemos con todos ustedes los pasantes, que son nuestras conferencias. En este caso estamos con la conferencia número 4 del ciclo 26A. Bienvenidos, tenemos un tema también interesante. Ahorita les voy a comentar, hace falta nada más mencionarles algunos datos. No dejen de anotar sus datos personales a la hora de anotar su asistencia. La forma de anotar su asistencia es a través de un formulario que se les envía. Anoten bien claramente sus datos, su correo, su nombre, todos los datos anótenlos bien y no se les olvide por ningún motivo darle enviar, porque en muchos casos dicen ustedes que enviaron su registro, pero nunca llegó porque no le dieron enviar. No se les olvide, es muy importante para poder generar sus constancias. Relacionado con esto de las constancias del ciclo 25B, yo creo que en el transcurso del día de hoy, a más tardar el lunes, serán enviadas a sus correos para todos aquellos que participaron en las sesiones del 25B. Nosotros enviaremos las constancias en el día de hoy, a más tardar el lunes estarán en sus correos para que revisen. Si tienen algún problema, háganoslo saber. Por otro lado, también es importante que las constancias de este ciclo 26A se entregarán hasta el final de la sexta conferencia, porque es por 6 asistencias, no va a ser por 3 ni por 4, es por las 6 asistencias. Mientras tanto, por eso es importante que no se les olvide enviar correctamente todos los datos a través del formulario. Espero que no se les olvide. Si tienen alguna duda, bueno, pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico directamente de Salud Digital para que corroboremos ese pendiente, porque de otra manera nos causaría muchos problemas el no tener datos y no se generaría su constancia. Así es de que tomen en cuenta eso, por favor, no se les olvide. Muy bien. Por otro lado, ya entrando en materia, el tema de hoy, ya lo conocen ustedes, es un tema muy importante. La verdad he estado platicando con el doctor referente al tema y creo que a todos se nos hace súper importante, y más a él como un especialista en geriatría, ¿no? Es un tema de gran relevancia, yo creo que todos son de gran relevancia y no creo que sea menos importante ni más importante. Creo que todos los temas de salud son importantes. ¿Por qué? Porque así es la salud de importante. Pero bueno, platicando con él, con el doctor aquí atrás de cámaras, platicando con el doctor, bueno, estamos pensando en hacer esto un poquito más amplio. Yo creo que él tendrá en su momento más adelantito o al final de la presentación tendrá forma de poderles decir algo más al respecto. Mientras tanto, bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Miguel Flores Castro, que lo tengo aquí a mi derecha, un excelente maestro de la universidad. Maestro de muchas generaciones también, como todos los maestros que somos de aquí de la universidad, con una gran experiencia también en geriatría, un tema que no es muy común para todos los médicos, ¿no? Porque no es fácil que haya esa importancia en la especialidad de la geriatría. Yo creo que de repente como que no le dan tanta importancia a esto, ¿no? Sí, pues sí, es una especialidad nueva, a pesar de que, bueno, es la que se encarga de todo lo relacionado con vejez, es la más nueva de las especialidades y bueno, pero bueno, la demografía nos está ganando. Así es. Y gracias a esto, ¿no? Gracias a los programas que existen de geriatría, por la población ha aumentado. La población, me refiero mayor de edad, ¿no? La pirámide poblacional ha cambiado exponencialmente. Se ha ensanchado la parte de arriba y se ha hecho más angosto. Se ha hecho más angosto, sí, ¿no? Y ahora ya no todos los muchachos se animan a tener hijos. Y bueno, y los que ya estamos en el camino, pues cada vez tenemos una mayor esperanza de vida y bueno. Muy bien, pues bueno, yo creo que es importante, al final de la presentación tendrán tiempo ustedes suficiente para hacerle preguntas o cuestionamientos al doctor. Si tienen alguna duda al respecto de su presentación o tienen alguna duda relacionada con el tema, con gusto será respondida. Así es que lo dejamos pues ya de lleno para no entretenernos más, para que pueda exponer su punto de vista. Así es de que jóvenes, pónganse listos por favor, pónganse atentos y dejamos al doctor
al doctor Miguel que inicie con su tema. Gusto en saludarlos y estamos al pendiente. No solo sobre todas las recomendaciones y estemos atentos. Adelante, doctor. Bueno, pues buenos días a todos. La realidad es que es un gusto esta iniciativa, ¿no? De poder convivir con ustedes como, pues, estudiantes en servicio social y que, bueno, pues ahora que se están enfrentando a la realidad de lo que es atender a las personas, pues creo que esto que vamos a platicar les puede ayudar mucho, ¿no? El tema de geriatría, pues es un tema, ya la mayoría de ustedes lo tuvo en pregrado, en espejo, que aún así es un tiempo insuficiente, pero bueno, vamos a platicar un poquito de varios temas que a mí me parece que son fundamentales. Les pongo algunas cosas que creo que les puede servir de tips para esos pacientes mayores que les toca atender. Y que bueno, vamos a ir tratando esto poco a poquito, ¿no? ¿La siguiente? Bueno. Perdón. Vamos a desglosar los temas en base a esto. Vamos a hablar un poquito sobre los cambios demográficos, tratando de recordarles la relevancia de lo que es ver estos problemas sobre vejez. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de envejecimiento, la importancia de la geriatría en el primer nivel, las patologías que a mí me parece que son de todos los días, algunos síndromes geriátricos, tomando algunas perlas de conocimiento, sobre todo para que ustedes se orienten más en su identificación y en su referencia. Y vamos a ver un poco sobre la importancia de la adecuada prescripción. Creo que es algo que a ustedes les puede servir en su día a día y que bueno, saber qué recetar y qué no recetar pudiera ser muy relevante, ¿no? Vamos a dejar unos puntos a recordar y al final dejaré unas referencias bibliográficas que para los que están interesados en el tema pueden revisar ya con calma, ¿no? Respecto a los cambios demográficos, bueno, hay tres fenómenos que nos está tocando vivir, ¿no? Por una parte, nos damos cuenta que las personas vivimos más. Por otra parte, nos estamos dando cuenta que la mayoría de los hijos, bueno, y la mayoría de nosotros también, cada vez tenemos menos hijos, por muchas razones. Ahora ya pensamos más en los perrijos y en los gatijos. Pero bueno, esto es parte de este fenómeno de envejecimiento, ¿no? Y por otra parte, la industrialización nos está llevando a una mejor tecnología, nos está llevando al punto donde hay muchas enfermedades que antes no se curaban y que ahora se curan. Y que bueno, eso hace que más personas tengan la posibilidad de tener más años. Y esto obviamente nos está llevando a un envejecimiento poblacional que también hay que recordar todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Por una parte, nosotros envejecemos básicamente por estos tres aspectos. Por un lado, tenemos el fondo genético. La mayoría de nosotros, bueno, pues sabemos más o menos nuestros abuelos qué edad tienen o de qué edad murieron. Algunos podemos tener familiares que son centenarios, algunos otros nos damos cuenta de que muchos de nuestros familiares pues fallecieron en edades tempranas. Pero bueno, todo esto nos da una perspectiva sobre la información genética que podemos tener cada uno de nosotros. Otro aspecto importante es el estilo de vida, ¿sí? Hay estilos un poquito más sacrificados, ¿no? Pero también nosotros tenemos que ver por uno mismo, ¿no? Nosotros somos los responsables de mantenernos activos físicamente, de lo que comemos, de lo que hacemos, de lo que nos desvelamos, de lo que bebemos o fumamos, o todos estos factores que en algún momento sabemos que tienen que ver. Y los factores ambientales, sí, o sea, sabemos que no es lo mismo tener una cardiopatía isquémica en una comunidad aislada que tener una cardiopatía isquémica en una ciudad que tiene todos los recursos, ¿no? Donde a lo mejor las probabilidades de salvarse o de recibir un tratamiento adecuado cambian de manera clara, ¿no? Todo esto lleva a un envejecimiento del organismo
que se presenta en los distintos niveles, pero que definitivamente viene a ser modificado por lo que llamamos enfermedad, ¿sí? Sabemos que la enfermedad, dependiendo de su tipo, pues puede acelerar más o menos este proceso de envejecimiento, pero viene a modificar todos estos factores que acabamos de platicar. ¿Por qué importa la geriatría en el primer nivel? Bueno, el 15.4% de la población son personas mayores. Se espera que el 22%, es decir, una persona de cada 5, tenga más de 60 años para el 2050. Sabemos que el 80% tiene al menos una enfermedad crónica y prácticamente el 5% del Producto Interno Bruto se gasta en salud en este grupo de edad, ¿sí? Se considera el envejecimiento poblacional como el reto sanitario más trascendente de este siglo. El 75% de las consultas de primer nivel, que son las que les toca a ustedes, involucra al menos la presentación de 2 patologías de forma simultánea. Los síndromes geriátricos no son enfermedades clásicas y requieren una valoración integral diferente, que después espero que nos tomemos el tiempo para revisar esto, porque sí requiere ciertos puntos a revisar, ¿no? La polifarmacia y la prescripción inadecuada son causas prevenibles de hospitalización, y en ello, pues como vamos a repasar, pues prácticamente los que nos dedicamos a ver pacientes en el primero, segundo, tercer nivel, pues tenemos mucho que ver con ello. El pasante de medicina es con frecuencia el primer y único contacto del adulto mayor en el sistema, así que al mismo tiempo ustedes tienen una gran responsabilidad en la atención. Y la valoración geriátrica integral y el uso de herramientas validadas mejoran los desenlaces. Y esto después lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Vamos a platicar básicamente sobre 2 patologías que me parece muy relevantes en este grupo de edad. Uno, la diabetes mellitus. La diabetes pues prácticamente afecta a 1 de cada 4 personas en mayores de 60 años. A diferencia de otros grupos de edad, frecuentemente pueden cursar con hipoglucemias asintomáticas, y esto tiene mucho que ver también con los cambios en la dieta, ¿sí? Se vuelve uno con la edad un poco más desordenado o mucho más desordenado dependiendo, inapetente en muchos sentidos, y hay ciertas afecciones que además favorecen esto, como es la pérdida de los dientes, por ejemplo, los cambios en el gusto. Todo esto hace que modifiquemos nuestra dieta, ¿no? La hemoglobina glucosilada, que normalmente es en lo que nosotros nos basamos para el diagnóstico y el control, frecuentemente puede alterarse porque, bueno, tenemos valores de hemoglobina glucosilada en condiciones normales. Sin embargo, si el paciente está anémico o tiene una enfermedad que afecte la hemoglobina, pues esto se puede ver alterado. En general, con este grupo de edad no requerimos ser tan estrictos en el control. De hecho, sabemos que si logramos tenerlos en un 8 de hemoglobina glucosilada, es más que bueno, ¿no? Porque, como ustedes saben, el riesgo de una hipoglucemia es muchísimo peor en este grupo de edad que la hiperglucemia como tal. O sea, en general preferimos tenerlos un poquito arriba, tenerlos en 140, 130, que tenerlos en 70, 80 de manera muy estricta, porque bueno, precisamente como tienen esos cambios drásticos en la dieta, pues fácilmente pueden hacer hipoglucemia. Hay que cuidar las complicaciones, que ya sabemos, neuropatía periférica, la retinopatía con los problemas en la pérdida visual, la nefropatía. Sabemos que es un grupo de edad y una patología que aumenta el riesgo de infecciones de vías urinarias y de infecciones en general, ¿no? Que tenemos que tener más en mente estas cuestiones. Sabemos que la sarcopenia, que es un problema común, o sea, los pacientes pierden masa muscular y por lo tanto tienen menor tejido para aprovechar la glucosa, entonces fácilmente pueden hacer hiperglucemias crónicas, ¿no? ¿Cuál es el manejo en general en el primer nivel? Bueno, en general, pues afortunadamente todavía la metformina sigue siendo buena, bonita y barata y sigue siendo la primera línea en el manejo. Fácil de conseguir. Afortunadamente
es de lo poco que hay prácticamente en todos lados. Pero hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Hay que tratar de evitar las sulfonilureas. La glibenclamida, pues es un medicamento que se usó por muchísimos años. Cada vez se usa menos, precisamente por el riesgo de hipoglucemia, pero bueno, hay que tener esto en mente. La glimepirida con precaución puede ser, o la glipizida es otra opción, ¿no? Existen otros medicamentos nuevos, ¿sí? Linagliptina, empagliflozina, todas estas son medicamentos que sí nos pueden ayudar, pero que bueno, la disponibilidad en comunidad pues sí son limitadas, ¿no? Además de que son medicamentos de alto costo. Cuando usemos insulina, se prefiere usar una insulina de una sola dosis, como es la insulina glargina. Creo que es el medicamento que más nos conviene usar en este grupo de edad, si vamos a usar insulina. Las insulinas preprandiales, en lo personal, hay que tener mucho cuidado. Hay que seleccionar muy bien al paciente. Sabemos que hay personas mayores que sí son muy aplicadas, que sí son muy ordenadas. Y bueno, en ellos sí podemos ser un poquito más estrictos. Sin embargo, la gran mayoría de las personas mayores, con que se apliquen la basal, a veces es lo más que podemos lograr. Porque hay que también tener en cuenta que, bueno, hay mucha reticencia al uso de insulinas, ¿no? No falta el abuelo que dice que se queda ciego, no falta, pues, hay muchos mensajes negativos en base a la insulina. Y bueno, importante que junto con la diabetes siempre nos fijemos en el control de la presión arterial y de los lípidos, ¿sí? Y bueno, hablando de hipertensión arterial, vamos a hablar un poquito de datos que me parece también que son relevantes de esta patología. La meta recomendada es tener al paciente por abajo de 130/80. Claro, esto es sobre todo en pacientes funcionales con buena tolerancia a los fármacos. Sin embargo, sabemos que hay abuelos frágiles que no tienen la misma posibilidad de tener ese apego al tratamiento, o que pues su personalidad no ayuda, y bueno, con ellos podemos ser un poquito más flexibles, que estén más o menos entre 150/90, pero bueno, como todo en geriatría, esto se tiene que individualizar, ¿sí? A diferencia de otras especialidades, aquí prácticamente nos volvemos como sastres de la medicina, ¿no? Aquí todo tiene que ser a la medida, porque aquí no podemos generalizar. Los fármacos de primera línea pues son los IECAS, los ARA2, afortunadamente la mayoría ya con disponibilidad prácticamente en todos lados. Lo menos probable es, por lo menos tenemos los Sartán, el cual es bastante bueno, aunque bueno, siempre hay nuevos ARA2 que quieren utilizar, pero bueno, los Sartán sigue siendo muy bueno. Las tiazidas y la clortalidona nos funcionan muy bien en hipertensiones sistólicas aisladas, ¿sí? No es un medicamento de primera elección. Sin embargo, en pacientes que tienen presiones por arriba de 150 de la sistólica con diastólicas normales, en lo personal, la tiazida a dosis bajitas me funciona muy bien. Normalmente la hidroclorotiazida viene de 25 miligramos. Iniciar con media tabletita suele ser suficiente. Los calcio antagonistas como el amlodipino son buenos, sin embargo, ese lo usamos cuando el paciente, a pesar de tener un ARA2, a pesar de tener una tiazida, no logramos controlar la diastólica. O sea, ese básicamente lo usamos en hipertensión diastólica, es decir, pacientes que mantienen presiones de 90 o más de la diastólica, ¿sí? Y entonces podemos usarlo como un tercer medicamento. Y los alfa bloqueadores, como la prazosina, tratamos de no utilizarla porque suelen tener un alto riesgo de hipotensión ortostática. Lo mismo sucede con el nifedipino. El nifedipino se ha usado también por muchos años, sin embargo, con los abuelos hay que tener mucho cuidado. El nifedipino también produce hipotensión ortostática, el paciente se da el levantón por ir al baño de la carrera y fácilmente puede caerse, se fractura la cadera y entonces lo de menos es la hipertensión, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que medir la presión arterial de pie y sentado y hay que valorar qué tanto cambio hay. Por otra parte, cuando usemos tiazidas
como la hidroclorotiazida o la clortalidona, hay que tener cuidado con la hiponatremia y con la hipopotasemia. Y más cuidado porque recuerden que estos pacientes casi no toman agua, ¿sí? Desafortunadamente el abuelo no quiere tomar agua porque no quiere ir al baño, ¿sí? Entonces los abuelos, con tal de no orinar, no toman líquidos, y ahora en esta región del país donde vivimos, que está haciendo un calor infernal, el riesgo de deshidratación es constante. Entonces sí tenemos que estar vigilando estas cuestiones electrolíticas, ¿sí? El otro problema es que el uso de AINES como Naxen, como diclofenaco, meloxicam, pues todos estos medicamentos fácilmente pueden favorecer el daño a la función renal. Entonces, si el paciente no toma agua y además toma estos fármacos, pues fácilmente podemos provocar un daño renal, ¿no? Cuando usemos espironolactona, que afortunadamente solo se usa en casos muy especiales, sobre todo cuando hablamos de falla cardíaca, bueno, hay que monitorizar el potasio, porque bueno, también puede pasar lo contrario, ¿no? Se nos puede subir. Importante lo que es el tratamiento no farmacológico, tratar de disminuir la sal por abajo de 2 gramos al día, o sea, es prácticamente quitarla. Sabemos que muchos abuelos no lo hacen, pero bueno, eso ya uno tiene que decirles porque es importante y ya el paciente tomará la decisión, ¿sí? La actividad física es muy, muy importante. La recomendación es prácticamente más o igual a 150 minutos a la semana, ¿sí? Que son más o menos media hora. Es 30 minutos diarios, al menos de caminar, ¿sí? Eso para empezar. Obviamente, bueno, ya dependiendo de las características de cada uno, esto se puede aumentar. La dieta mediterránea, bueno, que sabemos que es un sueño en nuestro medio, pero bueno, tratar de alguna manera de disminuir el consumo de grasas y de disminuir el consumo de carbohidratos, que desafortunadamente en nuestro país es algo generalizado, ¿sí? Todos los alimentos dulces o el pan, las galletas, los pasteles, pues es difícil cambiarlo, pero bueno, esto pues es importante comentárselo, ¿no? Al paciente suspender el cigarro y el control del estrés y el sueño adecuado también son factores muy relevantes para el control de la presión arterial. Ahora vamos a hablar un poquito sobre algunos de los síndromes geriátricos que a mí me parece que son indispensables que conozcan, ¿sí? El síndrome de caídas, ya en sus clases de pregrado seguramente se tocó el tema. Las caídas para los geriatras tienen una significancia muy particular. No es solamente el punto de vista accidental, que a veces así lo queremos ver, ¿no? Se resbaló, se tropezó. No, en las personas mayores caerse puede tener una significancia mucho peor, ¿no? Puede ser un evento centinela, puede ser una presentación atípica de algo más que puede ser grave y que tenemos que atender, ¿sí? Sabemos que los pacientes que se caen tienen mayor mortalidad, tienen mayor complicación de su funcionalidad y tienen mayor afección de su calidad de vida. Es muy importante tener en cuenta que 1 de cada 3 adultos mayores de 65 años se cae al menos una vez al año. Y hay que tomar en cuenta lo que son los factores intrínsecos, ¿sí? Factores intrínsecos son esos factores que tienen que ver con el individuo de manera directa. O sea, hay que cuidar el equilibrio, la manera en que camina. Si tiene sarcopenia o disminución de masa muscular, bueno, pues se tiene que trabajar actividad física. La presencia de hipotensión ortostática, o sea, el uso de medicamentos diuréticos, por ejemplo, o el uso de antagonistas de los canales de calcio, sabemos que son fármacos que pueden favorecer las caídas y que pueden favorecer la hipotensión. El deterioro visual y el auditivo, desafortunadamente ya la mayoría a edades tempranas tenemos que usar lentes. Sin embargo, después con los problemas auditivos tenemos que usar también aparato para escuchar. Y si no, quedamos aislados en muchos aspectos, ¿sí? No oímos el claxon del coche, no nos damos cuenta del desnivel del piso, de los escalones, y todo eso puede generar una caída que tiene muchas otras complicaciones. Sabemos que la polifarmacia como tal también aumenta el riesgo, sobre todo si se toman
más de 4 fármacos, y hay fármacos que aumentan el riesgo de caída, como son las benzodiazepinas, que se utilizan mucho para dormir, los diuréticos y los antihipertensivos como tal, que ya lo platicamos anteriormente. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Bueno, existe una prueba que se llama Time Up and Go, que es la prueba de donde el paciente está sentado, se le pide que se ponga de pie, camine 3 metros, gire y regrese a sentarse. Sabemos que los pacientes que están en buenas condiciones tienen que hacer esta prueba en no más de 12 segundos. Y aquella persona que se tarda más de 12 segundos, consideramos que está en riesgo alto de caída, ¿sí? Y esto se puede hacer con bastón, se puede hacer con andadera. De todos modos, el tiempo se mide igual. Y esto nos obliga a revisar fármacos, el ejercicio multicomponente, es decir, no solamente a veces tenemos que implementar el hecho de que el paciente camine, sino también ver la manera de que haga un poquito de fuerza, ¿no? De que haga ejercicios de resistencia, a lo mejor con una liga, a lo mejor con botellas con agua en casa, en fin, hay que ingeniárselas, ¿no? En realidad, aquí lo importante es que el paciente de alguna manera estimule sus músculos, porque estos son básicos para durar funcional el mayor tiempo posible, ¿no? En algunos casos pudiera ser necesario que hagan una visita a domicilio, porque bueno, desafortunadamente tenemos ambientes que favorecen esto, ¿no? O sea, tenemos ya, como ustedes no me dejan mentir, ¿no? Hay casas donde los baños son angostitos, las tazas son muy chaparritas, no hay de dónde agarrarse, hay escalones. Si el abuelo vive en una planta alta, pues prácticamente lo aísla, le cambia completamente su perspectiva, ¿no? Hay pacientes que prácticamente dejan de salir de casa precisamente porque su cuarto está en la planta alta. En fin, todas estas cosas que parecen simples le cambian la vida a un abuelo. ¿Qué consecuencias tenemos? Pues suelen ser consecuencias graves. Sabemos que si el paciente se fractura la cadera, prácticamente la muerte es de 20 a 30% al año, ¿sí? Existe algo que se llama síndrome poscaída. El síndrome poscaída es ese impacto o ese shock que sufre el paciente al darse cuenta que su cuerpo ya no responde cuando se cae, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, cuando un abuelo se cae y lo levantan rápido, normalmente no lo dejan así, o sea, no se choquea, digamos, no lo dejan sentir la angustia, pero cuando el paciente se cae en la noche, viviendo solo, el paciente se quiere levantar y sus brazos no le responden o sus piernas no le responden, el shock emocional es terrible, ¿sí? Hay muchos pacientes que por una vivencia de esas prácticamente dejan de caminar, ¿sí? O sea, estamos hablando de ya no nada más ya no poder ir ni siquiera al baño, sino de ya no quererse ni siquiera levantar de la cama, ¿sí? O sea, el impacto de una caída es terrible y este síndrome es proporcional al tiempo que tarda el paciente en el piso, ¿sí? En fin, todo un tema que puede ser muy grave. Las caídas también aumentan el riesgo de hospitalización y sobre todo de la pérdida funcional acelerada, ¿sí? Independientemente de si hay síndrome poscaída o no, el caerse también impacta gradualmente en la funcionalidad, ¿sí? El paciente empieza a caminar más despacio, a dar pasos más cortitos, porque obviamente nadie quiere volver a experimentar una caída y obviamente empieza a volverse uno más precavido. Y tener cuidado con los hematomas subdurales crónicos. Esto es relevante porque sabemos que un paciente cuando se cae se puede golpear la cabeza. Y sabemos que este hematoma puede tardar hasta 6 meses en dar cráneo hipertensivo. O sea, el hecho de que yo me golpeé la cabeza, pasa en 3 días y no tenga ninguna manifestación, no hace ninguna garantía de que ese paciente no pueda hacer cráneo hipertensivo en el futuro. Entonces, además, tenemos que marcar ese antecedente porque en el tiempo puede dar una cuestión neurológica severa. Otro síndrome geriátrico que me parece muy importante recordar es el deterioro cognitivo y la demencia. Este es uno de los problemas
más comunes. Desafortunadamente, en el caso de las demencias graves, a la fecha no tenemos tratamiento, no es curable y eso lo vuelve mucho más angustiante, sobre todo para la familia. Sabemos que, bueno, el proceso desde la normalidad hasta una demencia lleva algo, ahorita lleva toda una historia. Ahorita lo que se está tratando de investigar mucho es qué pasa entre que el paciente está normal y que el paciente desarrolla demencia. Y sabemos que, bueno, hay algo que se llama DCL o deterioro cognitivo leve, que son esos pacientes que ya tienen un deterioro identificable. O sea, sabemos que a lo mejor hay problema de memoria, a lo mejor hay un problema de lenguaje. Sin embargo, todavía no le afecta su funcionalidad, ¿sí? Y también tenemos algo que se llama deterioro subjetivo de un problema cognitivo. O sea, sabemos que, por ejemplo, nosotros podemos identificar a nuestra mamá o a nuestro papá, decir, bueno, es que yo creo que mi mamá ya no tiene la misma memoria que antes, ¿no? Y uno le aplica las pruebas a la mamá y la mamá sale bien. Y es más, puede uno preguntarle a la mamá y ella dice, no, yo me siento bien, yo estoy igual que siempre. Pero uno que la conoce de muchos años, subjetivamente dices, sí mamá, pero sí ya no te acuerdas de los teléfonos como antes. O sea, discúlpame, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y entonces eso queda como un marcador subjetivo. Ahora, la memoria es una situación que depende de muchos factores, ¿sí? También sabemos que la ansiedad, sabemos que los problemas familiares, sabemos que la depresión y algunos medicamentos también pueden afectarla, ¿sí? Entonces tenemos que revisar todo esto. Existen herramientas que nos sirven para esto. Uno es el Mini Mental de Folstein, que ya algunos de ustedes lo recordarán. Mini Mental de Folstein es un test de 30 preguntas donde nosotros vamos investigando ciertos aspectos de la memoria, de la orientación, etcétera, que nos ayuda a identificar estos problemas. Y sabemos que los que tengan menos de 23 podemos sospechar. También está el test del reloj. Algunos de ustedes que les tocó conmigo, bueno, se recordarán como no es tan fácil hacer una carátula de reloj. A los de mi generación, pues no nos cuesta tanto trabajo porque nosotros crecimos con la carátula de reloj. Ustedes, que ya todo es muy digital, pues ya no está tan fácil. Ya muchos no se acuerdan ni cuál es la manecilla de las horas, ni cuál es la de los minutos, etcétera. Pero bueno, para las personas mayores actualmente sigue siendo un test interesante. Y también tenemos el Yesavash para evaluar estado de ánimo. Sabemos que un paciente deprimido va a salir alterado en las evaluaciones de cognición. Causas reversibles, pues recordarán hipotiroidismo, siempre buscar niveles de B12, ácido fólico, que lo podemos ver en una biometría hemática. Sabemos que las anemias y las enfermedades que afectan la oxigenación pueden también disminuir el rendimiento. Pacientes hipocosos severos que requieren oxígeno o anemias pueden afectar la función cerebral por obviedad, ¿sí? Existen también infecciones que pueden provocar delirium, y el delirium es un estado confusional agudo que también puede dar estos problemas cognitivos. Además de fármacos, la depresión mayor, el hematoma subdural crónico relacionado a algún traumatismo craneoencefálico y, bueno, la hidrocefalia normotensa, que es otra de las causas de deterioro cognitivo tratable, ¿sí? El manejo inicial, bueno, pues lo primero, revisar medicamentos, revisar que no haya algún factor. Todas estas patologías que vimos anteriormente, todas son fácilmente detectables. Siempre que investigamos deterioro cognitivo hay que pedir estos exámenes de entrada. Todos tienen que tener biometría, todos tienen que tener pruebas de función tiroidea, química sanguínea, general de orina e idealmente un estudio de imagen. En realidad, para descartar la mayoría, con una TAC simple, que cada vez es más accesible, es suficiente. Sin embargo, bueno, algunos de ustedes no podrán hacerlo y lo más adecuado es que hagan referencia para que el paciente vaya a un hospital donde sí, sobre todo si la sospecha es alta, ¿no? Existen fármacos que podemos utilizar, sobre todo cuando el diagnóstico de Alzheimer es muy probable, como la memantina o el donepezilo.
hay que tratar de no usar antipsicóticos de manera rutinaria, porque bueno, sabemos que los antipsicóticos también tienen otros efectos secundarios. Para que se acuerden, los antipsicóticos son los neurolépticos y en ellos está pues el haloperidol, que es muy común, la olanzapina, ¿no? Que son fármacos quetiapina, que es de los nuevos y que bueno, es muy muy conocido. Importante la psicoeducación o el apoyo al cuidador. Acuérdense que sobre todo los pacientes con Alzheimer cada vez requieren de más cuidados, el paciente cada vez se deteriora más de manera irreversible y eso requerirá mayor apego de la familia y mayor tiempo en el cuidado, ¿sí? Y eso es muy importante platicarlo desde el principio. Importante todos los aspectos de seguridad. Acuérdense que a estos pacientes se les olvida la llave del gas, las llaves de la estufa abiertas, se les olvida la llave del agua abierta, se les olvida las puertas de la casa abierta. En fin, esos olvidos son instantáneos y pueden tener consecuencias graves si no lo tomamos en cuenta. Y bueno, importante ante la duda, tener la referencia al geriatra, al neurólogo o al psiquiatra. Otro de los síndromes geriátricos que me parece muy importante es el delirium, o estado confusional agudo. Pues sabemos que es un cuadro agudo que puede presentarse como vemos con los 4 criterios del fondo, que es donde vemos el CAM, el Confusion Assessment Method. Se caracteriza por inicio agudo, curso fluctuante, un déficit de atención, pensamiento desorganizado y alteraciones del nivel de conciencia. Siempre los primeros factores son indispensables para considerar el diagnóstico. Importante las causas precipitantes. Lo más común son infecciones y trastornos hidroelectrolíticos, aunque pueden ser cualquiera de los otros. Y el manejo, pues es muy importante quitar los medicamentos, enfocarnos a la orientación y cuando de plano tenemos que usar un medicamento antipsicótico, en lo personal a mí me gusta el haloperidol en gotitas, acuérdense, ¿sí? En gotas, porque hay presentación intramuscular, en tableta y en gotas. El problema es que la tableta viene de 5 miligramos y en los abuelos no necesitamos, aún en el peor de los casos, no más de 2 miligramos, ¿sí? Entonces las gotitas suelen ser más que suficiente, siempre iniciar con 3 o 5 gotitas al día y bueno, y eso sigue siendo uno de los pocos medicamentos buenos, bonitos y baratos. Para el caso de la depresión, que es otro de los aspectos que me parece relevante, pues hay que reconocer que es uno de los aspectos más prevalentes. Prácticamente, si bien solo 15% en comunidad, puede llegar hasta el 50% en un asilo. Es la patología mental más frecuente y tiene una alta tasa de subdiagnóstico. Sí, importante porque es una presentación común atípica, ¿no? Puede presentarse como trastornos cognitivos, puede presentarse con dolores, puede presentarse con manifestaciones somáticas atípicas y bueno, podemos valernos de varios instrumentos. El GDS o IESAVASH es el más utilizado. Hay varias versiones, tenemos una versión de 30 y de 15. La de 15 suele ser muy utilizada. Si tenemos más de 6 puntos, pues tenemos que considerar el diagnóstico de depresión e idealmente habría que referirlo. Si no tuviéramos más opción que iniciar un tratamiento, bueno, pues lo ideal es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Ahora ya hay al menos sertralina y es fácil de conseguir. La sertralina tiene la gran ventaja de que tiene un margen terapéutico muy amplio, ¿sí? La pastillita viene de 50 miligramos y lo ideal es empezar con media tabletita la primera semana y aumentar la dosis a la semana, ¿sí? Y bueno, más o menos ir revalorando. Acuérdense que el tratamiento de depresión requiere por lo menos de 6 a 8 semanas de tratamiento constante para empezar a ver si realmente hay efecto o no. Y el tratamiento, que ese es otro punto, requiere de al menos 6 meses. Entonces, si nuestro paciente no piensa o no puede tomar el medicamento al menos 6 meses, no tiene sentido iniciar el fármaco, ¿sí? Y bueno,
tener mucho cuidado con otros medicamentos como los tricíclicos, que tienen muchos efectos anticolinérgicos que prácticamente no utilizamos, ¿no? La famosa amitriptilina y esos antidepresivos que antes se utilizaban antes de manera frecuente. Entrando a la cuestión de la polifarmacia y los cambios farmacocinéticos, acuérdense que el organismo cambia muchísimo, ¿sí? O sea, el cuerpo va cambiando y eso hace que todas estas etapas de la farmacodinamia y de la farmacocinética se modifiquen. Sabemos que se altera la absorción, sabemos que hay fármacos que dependen mucho de la acidez del estómago, por ejemplo, la levotiroxina, que es un medicamento que usamos para hipotiroidismo, ese siempre lo damos en ayuno, precisamente porque requiere de una acidez alta para su adecuada absorción. ¿Sí? El metabolismo, bueno, hay que tener cuidado, siempre sabemos que con la edad tanto el flujo hepático disminuye como todo lo que tiene que ver con el metabolismo y obviamente hay un aumento en la concentración y el riesgo de toxicidad. A nivel de la distribución, el cuerpo cambia, la masa muscular disminuye, por lo tanto el agua corporal baja comparada con la grasa. Entonces hay más grasa que agua en proporción, porque bueno, aunque nosotros veamos el abuelo más delgado, proporcionalmente suele tener más grasa que agua y eso hace que los medicamentos lipofílicos, como las benzodiazepinas, tengan una vida media muchísimo mayor, ¿no? Entonces los medicamentos que normalmente deberían de vivir 2 horas en un abuelo pueden durar hasta 12 o 24 horas, mucho más si es una benzodiazepina que dura normalmente 12 horas, pues se nos puede quedar dormido el paciente hasta 3 días, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos y igualmente la excreción, porque además de que todo va más lento, también los fármacos se eliminan mucho menos. Sabemos que la filtración glomerular disminuye al menos 1% por cada año a partir de los 40 y obviamente esto va afectando la eliminación y obviamente deja el medicamento más tiempo. Existen unos criterios, no nos vamos a detener mucho en ellos, los criterios de Stop y Start y los criterios de Beers. Estos los pueden ver ustedes de manera detallada, pueden bajar la referencia que están ahí abajo. Estos criterios está hecho por un panel de expertos que se tomaron la molestia de revisar todos los fármacos que están disponibles y se tomaron la molestia de ver cuáles se tienen que evitar, como vemos en la primera lista, sobre todo benzodiazepinas, y cuáles tenemos que iniciar, aunque nos dé miedo, ¿no? Porque ese es el otro punto, ¿no? Entonces hay ciertas recomendaciones que no las puede uno dejar pasar, ¿no? Paciente con depresión, hay que iniciar el inhibidor de la recaptura. Paciente que tome opioides, hay que darle laxante, porque todos se estreñen. Pacientes de mayores de 65, hay que vacunarlos precisamente por todo esto, ¿no? Pero bueno, esto ya lo podrán revisar poco a poco. Estos son 6 pasos que son muy importantes. Número 1, cada vez que el abuelo vaya con ustedes a consulta, hay que revisar la lista completa, hay que ver todos los medicamentos que toma. Es muy común que el paciente no se acuerde de los medicamentos, entonces hay que pedirle que siempre les lleve las cajitas. El paciente que va a consulta siempre tiene que cargar sus cajitas y ustedes tienen que revisar cajita por cajita cómo se está tomando el medicamento, porque en general de la receta que ustedes hacen a lo que el paciente se toma, a veces hay un abismo, ¿sí? Y uno no se da cuenta hasta que de repente ya está uno preguntando estas cosas y dice, oiga señora, pero yo le dije todo lo contrario, ¿no? Pero si no se pone uno a darse el tiempo, la verdad es que estos errores son muy, muy comunes. Hay que revisar si el paciente si el medicamento sigue teniendo indicación, si el objetivo terapéutico se está cumpliendo. Hay que ver la dosis, si realmente esa dosis le está sirviendo. Existen ya algunas plataformas que nos pueden ayudar. A mí me gusta Medscape porque te ayuda a revisar las interacciones. Ustedes ya con toda la IA y con todos sus celulares, así como revisen el TikTok, como revisen el Instagram, igual pueden bajar estas aplicaciones que son buenísimas, cualquiera de estas que ven aquí o todas,
y les ayuda a ver interacciones farmacológicas. Muchas de estas plataformas ya vienen enfocado exactamente a vejez, entonces les ayuda mucho, ¿no? Revisar las reacciones adversas ante cualquier síntoma nuevo es otra cosa importante. A veces los médicos se nos hace más fácil dar omeprazol porque ahora viene con gastritis, cuando a lo mejor esa gastritis es por el diclofenaco que le dimos la semana pasada, y entonces lo único que hacemos es estar llenándolo de fármacos, ¿no? Y nosotros prolongamos el riesgo de interacción farmacológica. Entonces hay que ser muy acucioso en estas cosas. Y la adherencia, ¿sí? Hay que ver cómo mejorar la adherencia. Es de las cosas más complicadas, sobre todo porque este grupo de edad tiene que tomar muchos medicamentos. Y recuerden esta regla de oro: start low y go slow. O sea, siempre iniciar con poca dosis e ir despacio. Con los abuelos no hay prisa, ¿sí? Aunque el familiar les diga, es que doctor, necesito que le dé algo, que haga magia, porque ya me tiene harto. No, ustedes siempre tienen que irse con la dosis mínima, y mejor con la comunicación ustedes van decidiendo si le van subiendo poco a poco. No se dejen presionar, porque si ustedes se presionan, el riesgo de un efecto secundario es muchísimo más alto y entonces sale peor la cosa, ¿no? Se los digo por experiencia. Entonces, como decía un maestro en propedéutica, se los paso al costo, ¿no? Y bueno, hay que desprescribir activamente si el riesgo supera al beneficio. Y para terminar, me gustaría dejarles estos puntos que hay que recordar. Por una parte, el proceso de envejecimiento hasta hoy es irreversible y es heterogéneo. Es decir, cada uno de nosotros va envejeciendo de manera diferente, algunos más rápido, otros más lento, pero bueno, así es el proceso y hasta la fecha no hay manera de detenerlo. Sabemos que hay un mayor envejecimiento poblacional por los factores que comentamos: mayor esperanza de vida, menor natalidad, más avances tecnológicos. Tener en cuenta que no hay síndromes geriátricos aislados, aunque nosotros ahorita los tenemos que ver por separado. Es muy común que vaya uno junto con otro y frecuentemente se asocian a diabetes e hipertensión, que ya lo revisamos. Los síndromes geriátricos son problemas de alto impacto en la calidad de vida de las personas mayores. Recordar que vejez no es enfermedad, y recordar que cualquier estrategia que pretenda prevenir o mejorar la salud del anciano requiere obligadamente del común acuerdo con el paciente y su red de apoyo. Eso es muy, muy importante. Muchas veces, aunque ustedes acaben de revisar el capítulo de falla cardíaca y estén seguros de lo que hay que darle al paciente, eso, lo que ustedes están considerando que debe de ser, hay que negociarlo con el paciente, ¿sí? Hay que platicarlo con él y ver si está de acuerdo en hacer los cambios que ustedes le proponen, y que la familia también esté de acuerdo, porque con los pacientes mayores dependemos generalmente de muchas personas que están alrededor. Entonces, siempre todas las decisiones hay que platicarlas con ellos, ver que haya entendido, ver que esté de acuerdo y tener supervisión de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Creo que esta es la última. Y bueno, también tenemos aquí una plataforma. Con gusto puedo contestar sus preguntas. A ver si me pongo los lentes, porque bueno, ya vamos entrando en el proceso. Vamos a revisar si hay aquí algo que platicar. Si aquí comentan que el término demencia senil es una etiqueta clínica obsoleta que erróneamente sugiere que el deterioro cognitivo es una consecuencia inevitable del envejecimiento. ¿De qué manera este sesgo influye en la falta de protocolos de intervención temprana y en la infravaloración del cuidado geriátrico? Claro, ese es un punto súper importante, ¿no? El término demencia senil, desafortunadamente, en las generaciones previas a la suya, yo creo que prácticamente de unas 5 o 6 generaciones, el término demencia senil era muy, muy común. De hecho, yo en compañeros de mi generación todavía lo sigo viendo frecuentemente. Y efectivamente, tienes toda la razón. Desafortunadamente, el término demencia senil encasilla esta problemática como algo
parte del envejecimiento. O sea, de alguna manera decir el término senil liga mucho este deterioro y sabemos que no es así, ¿no? Envejecer no quiere decir que te va a dar demencia ni quiere decir otra cosa. Por eso sí es muy importante el apellido de la demencia. Por eso hay que investigar, por ejemplo, lo que platicamos, ¿no? Si tiene algún problema metabólico, algún problema nutricional, algún problema infeccioso, bueno, pues esto hay que investigarlo de inicio. Sabemos que hay otras patologías, las famosas demencias degenerativas, Alzheimer, la más taquillera de todas, pero bueno, sabemos que también llegar al diagnóstico de demencia Alzheimer es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? O sea, independientemente de todo, es el último diagnóstico, porque a la fecha, como no hay tratamiento, de alguna manera no podemos encasillar al paciente, precisamente porque a la fecha no hay forma de ayudarlo. Entonces, si nosotros encasillamos a un abuelo con Alzheimer, prácticamente nos deja fuera de tratamiento, nos deja como que ya solamente hay que ver cómo se va deteriorando hasta que se muera, ¿no? Entonces, por eso tenemos que descartar todas las patologías que platicamos de manera inicial, ¿sí? E idealmente estos pacientes pues tendrían que ser valorados por una clínica especializada, ¿no? Idealmente geriatría, algunos neurólogos también ya están entrando de lleno en el tema, pero bueno, el diagnóstico específico del tipo de demencia o de tipo de deterioro es fundamental para valorar el seguimiento y el manejo, ¿sí? ¿Cómo podemos educar a las familias para que dejen de normalizar los signos de alarma como la desorientación o la pérdida de memoria a corto plazo bajo la premisa de que es por la edad? Híjole, ese es uno de nuestros retos. En realidad, la única manera que tenemos es dar información, pero acuérdese que todo lo que nosotros digamos o hagamos genera una consecuencia, ¿sí? Si nosotros hacemos una campaña de diagnóstico de deterioro cognitivo, pues es porque tenemos algo que ofrecer, ¿sí? O sea, a mí me parece que no es bueno, por ejemplo, si ahí donde en la comunidad donde yo estoy no tenemos al menos memantina o al menos algún medicamento que nos pudiera ayudar para esto, es de muchísimo riesgo empezar a diagnosticar demencias, porque para la familia es así como que, bueno, doctor, pues gracias por el diagnóstico, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y bueno, ahí hay que valorar muy bien. Hay familias que sí, bueno, que sí son muy comprometidas y que, bueno, al menos en las zonas urbanas, pues sí, la orientación hacia acudir a un hospital que tenga la atención adecuada es bueno, pero si estamos en San Cirindango de los Aguacates, donde sabemos que es muy complejo traer al familiar a consulta al hospital civil o algún otro hospital de servicio, pues es complejo, ¿no? O sea, tenemos que pensarnos muy bien si vale la pena meter en el problema a la familia, porque acuérdense que también todo el abordaje diagnóstico y terapéutico es caro, ¿sí? Y entonces sí tenemos que valorar todas estas cosas. Creo que lo más importante es nosotros revisar muy bien el tema de demencia, revisar muy bien el tema de deterioro cognitivo. Es muy probable que si se siguen dando estas pláticas podamos abordar el tema de un poquito ya más a profundidad. En realidad tiene muchísimos bemoles el deterioro cognitivo, pero es un tema que sí hay que platicar, ¿no? Lo básico es la información. Existe un libro que se llama Si el día tuviera 36 horas. Ese libro habla de manera muy clara de lo que implica el cuidado de un paciente con Alzheimer, ¿no? Y ese libro valdría la pena recomendarlo a la familia, sobre todo
si es una familia que está enterada y que, bueno, que quiere realmente ayudar a su familiar, porque sí, el cuidado de un paciente con demencia es muy, muy agobiante, ¿no? Pero bueno, esto después espero que lo podamos ver con más calma, ¿no? ¿Qué estrategias pueden implementarse para prevenir la dependencia y promover el envejecimiento saludable? Bueno, pues aquí es regresar a lo que hemos repetido toda la vida, ¿no? Prácticamente desde que somos niños, desde que nosotros íbamos a la primaria, pues nos daban nuestra clase de educación física, etcétera. Algunos de nosotros nunca aprendimos y nunca dedicamos tiempo al ejercicio, pero a la fecha el ejercicio y la adecuada nutrición siguen siendo los dos pilares de la prevención en salud, ¿sí? Y son las dos cosas más simples y que al mismo tiempo nos cuestan más trabajo, ¿no? Y más porque, bueno, somos un país que desafortunadamente no tiene esa cultura. No hemos logrado integrar la cultura de la actividad física y de la nutrición, pues ni hablamos, ¿no? En un país donde tenemos la mejor cocina del mundo y la mayoría de nuestros platillos van con mucha grasita y carbohidrato y harina, pues realmente llevar una dieta es muy complicado. Y si vives en San Cirindango Los Aguacates, donde nada más hay tortillas y frijoles, pues también no puedes ponerte muy exigente, ¿no? O sea, necesitamos que el paciente coma, número uno, y luego ya nos ponemos finos, ¿no? Entonces, también eso hay que verlo, ¿no? La dieta es súper difícil de modificar, y también lo poco o mucho que hagamos tiene que ser negociado con el paciente. Hay abuelos que si no toman o si no cenan pan dulce con leche en la noche, ellos sienten que no cenaron, ¿no? Y cambiar esos hábitos es súper complicado. Lo otro que nos cuesta mucho trabajo y que es importante es aumentar la ingesta de proteína. Desafortunadamente la proteína es el elemento más caro. Sin embargo, el huevo, que es de lo menos caro, sigue siendo una excelente proteína y tiene mucha facilidad de presentación. O sea, el huevo realmente lo podemos hacer en crudo, mezclado, lo podemos hacer cocido, hervido, revuelto, se puede usar para capear, se puede usar de 1000 maneras, ¿no? Y sigue siendo una muy buena fuente de proteína. Idealmente 2 o 3 huevos al día sería lo recomendado. De hecho, si la recomendación en adultos es de 1 gramo por kilo día, en los abuelos aumenta a 1.5 o 2, dependiendo de su actividad física, ¿sí? La proteína se vuelve fundamental para evitar la sarcopenia, que es uno de los padecimientos que más aqueja a este grupo de edad y que afecta obviamente su funcionalidad y la calidad de vida. ¿Cómo podríamos combatir la polifarmacia? Hay pacientes que van a clínicas del IMSS solo para recibir el medicamento y no perder el seguimiento sin realmente tener una valoración adecuada, y después acuden a un particular y compran más medicamentos. Es correcto. Y de hecho, hay pacientes que si no les dan medicina, sienten que no los atendieron, ¿sí? Eso es muy común, sobre todo en el Seguro Social y en el ISSSTE, que la gente está acostumbrada a salir con unas bolsas gigantescas. Si el médico no le da su receta y sale con su bolsota, el paciente siente como que lo están robando, ¿sí? Y en geriatría eso es un problema. O sea, si el paciente llega conmigo y toma 10 medicamentos y yo se los quito, el paciente se me queda viendo así como, doctor, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, porque bueno, desafortunadamente también la polifarmacia se vuelve como la terapia ocupacional del paciente. O sea, hay pacientes que en lugar de estar pensando en su soledad y en lo que ya no tienen y en lo que ya no pueden hacer, están al pendiente de los horarios. Y a las 8 me toca el profesor, y a las 9:30, ¿y qué horas son? Y esto, y el otro, y la dieta, en fin. Suele ser muy complicado. Pero bueno, educación, repetirle al paciente lo importante de tomar únicamente lo indispensable,
no caer en estar manejando efectos secundarios, lo que les comentaba, ¿no? A veces nos hace más fácil darle omeprazol extra en lugar de investigar por qué tiene ese ardor epigástrico. Y si le duele la cabeza, pues se nos hace más fácil darle paracetamol en lugar de pensar que a lo mejor la hipertensión sigue descontrolada y que a lo mejor lo que necesitamos ajustar es el medicamento o está debutando con una hipertensión. En fin, también depende mucho de nosotros. Sí, pero sí, entiendo que es algo cultural que los pacientes piden, buscan y compran más medicamento. ¿Sí? Y dice, buen día doctor, nos comenta que el uso de insulina causa hipoglucemias en los adultos mayores. ¿Usted nos recomendaría mejor el uso de metformina, GLP-1, SGLT2 para nuestros pacientes con glucosilada con un porcentaje sugerente de diabetes? Bueno, aquí dependemos mucho de los niveles que estamos manejando, dependemos mucho del tipo de paciente, dependemos mucho del tipo de familia. Y bueno, idealmente queremos manejar al paciente con tratamiento oral. Siempre iniciamos con metformina y ya lo que siga depende mucho de lo económico también. O sea, a veces lo ideal sería dejarle EMPA o DAPA, gliflozina con linagliptina, pero pues resulta que en el centro de salud a veces no hay. A la hora que van a la farmacia y ven lo que vale, pues se asustan y entonces se quedan con la pura metformina. Y nos guste o no, la insulina prácticamente ya está disponible siempre. Entonces, en algunos casos, la insulina glargina es el tratamiento de elección, la verdad, porque siempre está disponible, no es tan cara. Si vamos a usar dosis bajitas, el paciente le suele ir muy bien. Y acuérdense, no hay que apretar mucho la glucosilada. Siempre máximo 8 y con eso suele ser suficiente, ¿no? Entonces, si se puede oral, excelente. Pero si no, la glargina es una muy buena opción, ¿sí? Y bueno, aquí nos vamos a detener porque podemos seguir hablando toda la mañana. Sí, hay más preguntas, pero quiero decirles, buena exposición del doctor. La verdad que el doctor Miguel, excelente, ¿no? Obviamente es un tema muy amplio, muy amplio, con muchas aristas para poderlas especificar claramente a través de su charla. Pero bueno, quiero decirles que se acaba de comprometer el doctor a hacer una segunda y tercera parte de esto, que es interesante. La verdad, él lo mencionó con mucho tiempo, que era complicado hacer una exposición en 45 minutos, ¿no? Pero bueno, su voluntad ha sido más que suficiente y ha propuesto darle continuidad a este tema. Lo haremos a partir del mes de junio y julio. Esperemos que pueda, siempre y cuando haya oportunidad. De hecho, quiero comprometerme ya para el junio. En julio ya veremos, porque hay mucho tiempo, ya que el siguiente mes tenemos ya comprometido otra charla de otro tipo. Pero bueno, sus preguntas que hayan quedado por ahí, que hayan enviado en este momento, no quedan ahí en el tintero, se las responderemos o se las responderá el doctor más adelantito. Yo estoy seguro que lo hará en la segunda presentación, dado que es un tema, la verdad, dice él menciona que es una especialidad aparentemente nueva, ¿no? Pero que tiene muchísima importancia, porque todos vamos hacia ese camino. Y algo importante que dijo, a mí me llamó, cada quien va a envejecer a su manera, de acuerdo a su situación, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a todo, ¿no? Va a ser diferente y hay que tener atención a todos ellos. Pues está muy buena, muy bien, muy interesante, me agradó y yo espero que a todos ustedes les haya gustado sobre todo que les haya dejado algo que les llene o que les ayude a poder cumplir con sus objetivos, que es la atención a las personas. Ojalá y logremos el cometido. Yo creo que sí, porque estamos interesados, todos estamos interesados, tan así es que aquí están ellos poniendo de su parte esta presentación. Pues gracias, doctor. No. La verdad estuvo fabuloso, la verdad estuvo muy bien. A mí me agradó en lo personal. Yo creo que a todos les debe haber agradado y sobre todo pues que les llene de conocimiento. Por esto pues le hacemos llegar una constancia. Muchas gracias. Presentación.
que es poco lo que podemos hacer, la verdad, una constancia es nada comparada con todos los conocimientos que nos aporta para todos los demás. Así es que de cualquier manera lo poquito que podamos hacer nosotros, No, muy amable, gracias. está aquí a la mano. Así es que, jóvenes, gracias por estar con nosotros. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo desde el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y de nuestra oficina que es Salud Digital. Estamos trabajando para poder enviarles la información necesaria. Si sugieren algún tema en especial, en específico, envíenlo, háganlo saber. Recuerden que es una vez al mes y no va a ser rápidamente, porque si enviamos todos, pues bueno, tendremos que evaluar y ponerlos de acuerdo al tiempo. Así es de que, gracias, muy amables, y nos vemos el día 8 de mayo en la siguiente presentación. Les recuerdo, el día 8 de mayo, no se les olvide, a través de Salud Digital, haremos la siguiente conferencia, es con la doctora, una pediatra, la doctora Manuela, va a estar con nosotros con un tema también muy interesante que nos va a ayudar a poder solucionar nuestros problemas en la comunidad y donde estemos. Gracias, buenos días. Doctor, buen día, gracias y muy amable por su presencia. Un gusto. Saludos a todos. Chao.